Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Si ya están acá entonces es porque están realizando la actividad número 10 de nuestra materia, en la cual vamos a comenzar a estudiar un poco lo que fue la construcción de la ciencia moderna, ¿no? Entonces para ello les pido por favor que tomen nota en sus apuntes porque hay algunas cuestiones fundamentales, sobre todo de lo que tiene que ver con la historia, que es necesario que tengamos en cuenta. El objetivo de la actividad es que nos situemos históricamente para ver cuáles fueron las condiciones que permitieron el surgimiento de lo que hoy llamamos la ciencia, ¿sí? Si nosotros recordamos en las primeras actividades que estuvimos trabajando, nosotros definimos a la ciencia con conceptos específicos o no, pero que la mayoría compartían ciertas características, como la racionalidad, la sistematicidad, la rigurosidad, la verificación empírica, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que ese concepto de ciencia que nosotros manejamos es el concepto de ciencia moderna, es decir, de la ciencia tal cual nosotros la conocemos hoy en día, ¿sí? Que tuvo un momento de surgimiento bajo condiciones históricas de contexto que hicieron posible el surgimiento de ese tipo de conocimiento. Pero como forma de conocimiento también tiene su proceso histórico, es decir, tendríamos que preguntarnos acá cuándo nace la ciencia y si la ciencia fue siempre la misma, digamos, ¿no? Y una de las características principales que nosotros le atribuimos a la ciencia es que es un pensamiento racional. Entonces, digamos, acá tenemos una primera cuestión en distinguir qué tipo de conocimientos son los conocimientos racionales y qué tipo de conocimientos son los conocimientos que no son racionales en el sentido científico, ¿sí? Porque, como veíamos también en algunos encuentros que tuvimos, algunos conocimientos que son racionales en el sentido en que dan razones, pero no son racionales en el sentido de que no tienen la racionalidad o la forma de pensar científica, ¿no? Probablemente ustedes hayan visto en otras materias, en filosofía probablemente, que el conocimiento racional, podríamos decir que comienza en Grecia, ¿no? Con el nacimiento de la filosofía, donde Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, se preguntaba por el origen de todas las cosas. Ahora bien, si nosotros retrocedemos un poco, vamos a ver que el origen de lo que podemos considerar el pensamiento científico, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de la tradición europea del conocimiento científico, ¿sí? Es esa línea, digamos, en donde Europa consolida su forma de entender el mundo y mediante eso anula otros tipos de entendimiento. Por poner un ejemplo, cuando se produce el encuentro entre las culturas precolombinas americanas y los europeos, un largo proceso llevó a que los saberes de las culturas precolombinas, de los aztecas, de los mayas que tenían una matemática, por ejemplo, distinta a la que conocemos, son anuladas por esta forma de pensamiento científico. Y como decía, si seguimos esa línea de pensamiento histórica, tenemos que remontarnos a Grecia, incluso un poquito más atrás, porque ya los egipcios y en Mesopotamia se realizaban cálculos matemáticos que permitían, por ejemplo, la construcción de las pirámides, y en Egipto teníamos también conocimientos sobre el cuerpo que permitían la momificación, todas esas cuestiones que vemos en historia, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que la racionalidad, el pensamiento racional tiene una historia. Entonces es importante que nos situemos históricamente. Y para ello vamos a utilizar la línea de tiempo de la historia europea. Entonces, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Sí? La edad antigua desde aproximadamente el cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV, finales del siglo XV con el descubrimiento de América, bueno, entre comillas descubrimiento. La Edad Moderna desde la invasión a América hasta la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Desde la Edad Antigua hasta la Edad Media, finales de la Edad Media, nosotros vamos a tener
distintos autores que podríamos considerar dentro del marco científico, pero recuerden que científico en esta época no significa lo mismo que científico en nuestra época. Entonces, por ejemplo, podemos tener en la antigüedad a Aristóteles y con su lógica axiomática de cómo entender la realidad. Podemos tener a Hipócrates en la antigüedad en Grecia como considerado el primer médico de la historia, ya que lo que él hace es hacer diagnósticos sobre lo que le pasaba a los pacientes y no recurrir a una filosofía especulativa que no tiene un diagnóstico y no tiene comprobación de lo que está diciendo. Después podemos tener también en esa línea de pensamiento a Pitágoras. Otra línea también nos puede derivar en muchos pensadores que ya en la antigüedad se diferenciaban de el pensamiento mitológico para poder explicar la realidad de otra manera. Aristóteles va a ser uno de los más importantes de este tiempo en la antigüedad porque él va a ser el que establece una manera de entender la realidad que se va a extender hasta finales de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVI más o menos, cuando aparece Galileo y cambia esta manera de entender el mundo. Aristóteles partía de los axiomas, tenía un pensamiento lógico en la cual él partía de un axioma es una oración, es un conjunto de enunciados que lo que hace después es tratar de comprobar esos enunciados en la realidad. Esto es muy sintético, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Después tenemos también en la antigüedad tenemos a Ptolomeo, por ejemplo, que establece el modelo geocéntrico del mundo, es decir, que hasta que aparece Copérnico y más adelante Galileo se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y en la Edad Media nos encontramos que la lógica aristotélica es trasladada, digamos, por Santo Tomás, sobre todo para explicar la realidad a partir de los axiomas de las Sagradas Escrituras, porque en la Edad Media vieron que hablábamos que era, digamos, un mundo teocéntrico, donde Dios era la explicación de toda la realidad que existía. Pero esto no impedía el razonamiento, sino es que la Edad Media era una época oscura donde no pasó nada, incluso es una época donde surgen las universidades. Y después en la Edad Moderna, sí lo que sucede es que hay condiciones que van a generar un nuevo tipo de pensamiento y que podemos situarla si queremos entre cuando aparece la clase burguesa, ¿sí? Que es la que intenta romper con el orden feudal, es lo que ustedes van a leer en los textos, y en este rompimiento con el orden feudal también lo que se va a ocasionar es una ruptura en el paradigma de entender el mundo. Vamos a pasar de una lógica que es entender el mundo mediante la explicación o mediante lo que se entiende como Dios manejando la realidad. Entonces lo que había que hacer era interpretar mediante las Sagradas Escrituras qué es lo que nos está queriendo decir Dios, a un entendimiento de las causas naturales de las cuestiones. Un ejemplo rápido de esto es, si en la Edad Media nos preguntamos por qué cae un rayo, probablemente diríamos porque Dios lo quiere o porque Dios lo quiso. Incluso en la peste negra, ¿sí? Se acusaba muchas veces de que era un castigo de Dios a los seres humanos por algunas cuestiones que se llevaban a cabo. Y si hacemos esta pregunta de por qué cae un rayo ya en la Edad Moderna, probablemente las explicaciones tengan que ver más con lo climático, con lo que nosotros entendemos, y buscar las causas naturales. Pero entonces es, en esta actividad, ver esta línea de pensamiento, situarnos ahí, entender que tenemos edad antigua, media, moderna y contemporánea, y ver cuáles fueron las condiciones que permitieron el pensamiento científico actual. Bien, nada más por ahora y nos vemos pronto.